Bueno, pues vamos a continuar con la jornada. Esta, digamos, es como la primera mesa como tal, que hemos titulado Creación y diseño para proyectos que suman arte y naturaleza, y le hemos puesto un subtítulo que era como pensar la ecología, la naturaleza y la ruralidad desde la creación, el diseño y el arte. Y para ello tenemos una mesa, la verdad, de excepción. Muchísimas gracias por haber venido, con dos personas aquí de manera presencial y una compañera que está de forma virtual, que ahora veremos. Contamos en primer lugar con Manuel Vázquez, que es artista y diseñador estratégico. Como os decíamos, es un viejo conocido de la Fundación y de este proyecto en concreto de Rural Lab. Contamos también con Noelia Estevez, socia y fundadora de la empresa de diseño de Soños, con quien también estamos colaborando habitualmente y que contará también la aproximación más desde el diseño. Y por último, contamos con Carla Jaria, que es investigadora curatorial del proyecto de la Bienal Climática, que también nos contará a continuación. La idea de esta mesa es que conozcamos diferentes aproximaciones. Vamos a ir un poco de lo más teórico y artístico, creativo, a aplicaciones más concretas, desde la curaduría como hace Carla, o desde el diseño como hace Noelia, que creo que vamos a bajar cada vez más en concreción, y este recorrido nos va como a servir, con idea que también nos inspiréis a pensar cosas nuevas. Vamos a empezar con Manuel, que tengo aquí una pequeñísima presentación. Está formado en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra y en la Central St. Martin's School of Art de Londres. Su proyecto artístico se inicia en el campo de la pintura, pero que luego amplía, digamos, con el vídeo y la fotografía, y bueno, sigue, digamos, ejerciendo de manera práctica el arte, pero también cada vez más también desarrollada esa faceta de consultor estratégico y asesor de alguna manera en esta parte creativa y artística. Así que cuando quieras, Manuel. Bien, gracias. Veo que has estudiado. Bueno, pues sí, efectivamente vengo a contaros la parte como más conceptual. Por eso me han puesto primero favores por los que anticipo gracias, me gusta decir, porque sí, puede ser un poco pesado, espero que no. Y no deja de tener la sensación de que es mi rollo más personal, mi fumada, como se suele decir. Em, y claro, yo creo que voy a hablar, y me gusta empezar con esta slide porque es un poco para enmarcar desde dónde voy a hablar, porque sí, efectivamente soy artista, sí soy diseñador estratégico, he trabajado mucho con empresas, o sea, estoy muy cerca del negocio, es decir, conozco el proceso del arte, conozco el proceso del diseño y conozco el proceso del negocio, que son en realidad tres procesos creativos. Es de ahí desde donde me siento que tengo cierta legitimidad para hablar o que siento que puedo aportar algo, ¿vale? No solo desde el arte, no solo desde el diseño, ni no solo desde del... ¿Por qué? Sí, lo pegué más, vale. Sí, me he llevado fatal con los micrófonos estos. No, ¿me dejas la primera, porfa? Sí. Esto es importante, al menos para mí, porque es un poco la forma de visualizar esto, qué pasa con estas tres disciplinas, ¿no? La disciplina del arte, del diseño y del negocio. Aquí lo que digo es que estas tres disciplinas por separado han fracasado, ¿vale? Es decir, el arte se ha separado del espectador, vamos a Arco y entendemos poco y algunas cosas nos parecen una tomadura de pelo. La gente se ha separado del arte, el arte se ha separado de la gente, centrándose en sí mismo, es algo que ha ocurrido a partir de las vanguardias. Por tanto, en ese sentido, el arte ha fracasado en su pretensión de cambiar algo. El diseño, digo siempre que es un mundo lleno de frustrados, ¿vale? Son unos tíos que diseñan algo, lo crean. Sí, yo también soy diseñador. Ahora lo explico. Frustrados, ¿por qué? Porque pensamos algo, diseñamos algo, llegamos a un punto
sobre todo en el diseño estratégico, llegamos a un punto y luego te quedas mirando cómo alguien lo transforma o lo cambia en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el concepto de un coche. Y diseñas el coche, el concepto es fantástico, ¡guau, qué molón! Algunas veces vemos alguno. Y luego cuando lo ves implantado en el mercado dices, hostia, pero esto es un coche de pureta, en total. ¿Dónde está el diseño que había ahí? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque ha pasado por el departamento de producción, de marketing, etcétera, y todo el mundo le ha quitado algo, ¿no? Lo ha hecho más cómodo, ¿no? Entonces, por eso somos los diseñadores, somos en el fondo unos frustrados. Am, y luego está el negocio. Y el negocio le pasa una cosa parecida al arte. El negocio, las grandes empresas con las que trabajo, viven entre cuatro paredes, en el día a día, en sus procesos, en sus áreas, trabajando en silos y separados del mundo. Y eso, pues al final lo que pasa es que tienen que llamar a consultores o a diseñadores estratégicos para que estos les cuenten lo que pasa en el mundo. Es decir, qué piensan sus clientes. Hasta este punto estamos, ¿no? Entonces, son tres mundos que han fracasado, son tres disciplinas y tres procesos creativos que han fracasado. Pero ¿qué pasa si juntamos, esa es mi teoría, ¿no? ¿Qué pasa si juntamos esos tres mundos y juntamos las capacidades que realmente tienen estos tres mundos? Lo que pone ahí, ¿no? El arte por su capacidad de mirar el mundo más allá de convenciones establecidas, mirar el mundo más allá de lo más obvio, ¿no? Eso es lo que aporta un artista, una mirada, la mirada del arte. Y esto es muy importante, ¿no? Esto es visión crítica, esto es imaginación, ¿no? Esto es una cosa que nuestra sociedad, creo, necesita hoy. La otra cosa es el diseño. Qué gran superpoder o qué gran capacidad tiene el diseño. Pues la capacidad de imaginar soluciones y hacer planes. Lo hacemos muy bien. Trabajan en el futuro, trabajamos en el futuro, ¿no? Imaginándonos cosas que sean en el futuro, ¿no? Entonces, esta capacidad de planificar cosas, de imaginarlas, es súper importante y a veces resuelven cosas que parecen imposibles, ¿no? Hay muchísimos ejemplos sobre esto. Y luego el negocio, ¿cuál es el valor del negocio? Que hay que ponérselo. Pues yo creo que las empresas es la mejor herramienta que tenemos hoy para cambiar el mundo. Y eso lo ha demostrado a través de las últimas 5 décadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas realmente cambian, las cosas cambian el mundo y cambian la sociedad. ¿Qué pasa? Que a veces lo hacen para lo bueno y a veces lo hacen para lo malo. Habría que decir casi que muchas más veces para lo malo que para lo bueno. Pero a veces consiguen hacer cosas buenas. Entonces tenemos que aprovechar de alguna manera esta capacidad que tienen las empresas de cambiar el mundo, ¿no? De poder cambiar la sociedad, el comportamiento de la gente y tal. O sea, es muy fácil pensar en ejemplos sobre esto, ¿no? Desde Apple con su iPhone, por ejemplo, ¿no? La ha petado con eso y ha cambiado muchas cosas, ¿verdad? Ha cambiado nuestras vidas. O Airbnb o Uber, ¿no? Esto, para lo bueno y para lo malo. Han hecho cosas buenas, pero también han tenido resultados muy malos. Entonces, esta es la visión, ¿no? Y es ahí desde donde quiero ver, desde donde quiero hablar. Por eso puedo hablar, mi legitimidad se construye sobre todo desde el arte y el diseño, pero también desde el conocimiento de la importancia que es el negocio, incluso lo económico. Todo lo económico, ojo, que tiene mucho impacto en el mundo, ¿vale? Entonces, si ahora podemos ir a la siguiente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sí, la próxima. A ver. Esta presentación es muy visual, entonces sí, necesito las imágenes. ¿Se ha quedado? Vale. Vale. No sé si con este orden, me da igual. Da igual, bueno, retomo luego si hace falta. Hay una cuestión en todo esto, ¿no? Cuando hablamos de diseño y cuando hablamos de arte, ¿vale? Digamos que el paradigma actual, bueno, no tanto actual, ¿no? Porque las cosas están cambiando, pero el paradigma como del diseño es que el diseño es funcional, es útil. El paradigma del arte es que el arte es inútil, ¿no? Es algo inútil. Y esto es interesante porque yo creo que a lo largo de mi evolución como artista y como diseñador he descubierto que no es así, ¿no? O al menos para mí. Yo creo que el diseño em, no tiene que ser útil y puede ser una herramienta para la reflexión. Es decir, el diseño, una silla, nos puede ayudar a pensar de alguna manera o a relacionarnos con el mundo de otra manera. Esto no es una cosa, una frase mía, es de Dunn and Ravi, que son dos diseñadores
profesores diseñadores del Royal College. Em, y la siguiente frase sí es más mía. Quizá la he leído por ahí y la he vuelto a escribir, por disculpas. Pero creo que el arte no necesita ser inútil para ser libre. Es decir, hay una cosa que, y además vitalmente a mí me ha pasado, he nacido como artista, me he formado como artista, me he desarrollado como artista y ha llegado un momento que mi trabajo no me daba de comer. Entonces me he hecho diseñador. Y he vivido muchos años con este lucha vital de trabajar como diseñador para ganarme mi sueldo y luego, por otro lado, en paralelo, tener una doble vida y desarrollar mi proyecto artístico que era como más libre, ¿no? Pero lo que ha pasado en mi vida es que esas dos cosas se han juntado y se han retroalimentado de alguna manera. Además, desde hace relativamente poco, 5 o 6 años, ¿no? Que se ha ocurrido ese momento, ¿no? En que mi trabajo como diseñador retroalimentaba mi trabajo como artista. Entonces ah, esto lleva, que es mi posición, ¿no? De artista, pero también de diseñador, de trabajar con lo inútil y trabajar con libertad, pero también hacer un trabajo que pretende ser útil, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo hago esto, al menos en el mundo del arte. Y básicamente esto lo que quiere decir es que ambos mundos, tanto el arte como el diseño, o sea, que el arte no tiene por qué ser inútil y que quiere decir que el diseño puede ser realmente una herramienta de reflexión. Se pueden juntar las dos cosas, ¿no? Entonces, de repente, creo que estas dos disciplinas, su propósito final es hacer sensible lo más complejo. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos entender las cosas del todo para responder a ellas. Esto es en realidad una cosa bastante lógica si la pensamos, ¿no? Vivimos en un mundo que parece que todo tiene que tener una lógica, unos números detrás, unos argumentarios para poder hacer esas cosas, ¿no? Y que necesitamos comprender todo, tener todos los datos y todos los informes para poder hacer algo. Esto se ve mucho en el mundo de la empresa, ¿no? Toman decisiones con tablas de Excel. Pero realmente hay un mundo más allá, que es lo que aporta el arte y el diseño, que es que podemos añadir sensibilidad a las cosas y podemos responder a las cosas mm, desde una capacidad que tenemos como seres humanos, que es muy compleja también, que es la sensibilidad. La sensibilidad es lo que es sensible, lo que podemos percibir, ¿no? Yo os percibo a vosotros, estoy presente aquí con vosotros y puedo responder de otra manera a vosotros, ¿no? A través de mi sensibilidad y puedo responder pues a vuestras caras, a vuestros gestos, etcétera. Entonces puedo modificar mi discurso y no tiene por qué ser el que traía preparado, ¿no? Esto es sensibilidad, ¿no? No solo se basa en datos y en conocimientos científicos, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante, es la aportación que hace el arte. Ah, y otra cosa que es lo que hablaba hace un rato, que es que juntos resuelven la tragedia de tener que elegir entre libertad y necesidad, ¿no? Esta cosa que es tan vital, ¿no? ¿Tengo que ser libre o tengo que responder a mis necesidades pues, de llevar a mi hijo al cole, pagar la hipoteca, tal cual? ¿Es posible hacer las dos cosas? ¿Es posible responder a esta tragedia? Y yo, pues creo que sí. ¿Vale? Este es mi mensaje más optimista del día, ¿vale? Vale, bien, seguimos y claro, o sea, no soy el único, ¿vale? He traído algunos ejemplos de colegas, casi, de artistas que de alguna manera predican con el diseño, ¿vale? Esta gente está haciendo paisaje de alguna manera, pero de una manera diferente, ¿no? Idoia Cuesta es una artesana, es una cesteira contemporánea, muchos la conocéis seguro, y bueno, trabaja con otros materiales y ha perdido, y llega en su proceso, en su trabajo, llega un momento que las cosas que hace llegan a ser incluso inútiles, pero cuentan muchas cosas, ¿no? Y cuentan cómo nos relacionamos con los materiales y conecta mucho con su entorno.
con oficios, etcétera. O sea, hay un discurso, hay una reflexión, hay pensamiento en esa artesanía que hace ella, o en ese arte, ¿no? De nuevo, es un poco híbrida, ¿no? Es una cosa entre artista, artesano, ¿no? Cristian, al que todos queremos aquí, muchos queremos, está conectando, pues es lo mismo. O sea, la forma en la que se relaciona con los materiales, y la forma en que trabaja su taller, o sea, tiene algo de relacionarse con el entorno de una manera especial, ¿no? Cómo tinta los materiales. Esto es paisaje, ¿no? O sea, porque cuando hablamos de arte y paisaje y cómo el arte piensa el paisaje, no podemos pensar que es pintar paisajes, ¿no? Representar el paisaje, ¿no? Lo más importante del arte y del diseño tiene que ser, al menos para mí, cómo te relacionas con el territorio o cómo piensas que las personas nos relacionamos con la naturaleza y el paisaje. Esto realmente es el valor que aporta aquí, ¿no? Carlos Quintans, y su arquitectura y cómo se relaciona eh, con lo que había antes, ¿no? Cómo construye, ¿no? Sargadelos, ¿no? Fijaros que vamos de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Sargadelos es una empresa, pero hay mucho arte en esa empresa, ¿no? O sea, es una empresa que nace de la fusión de arte y negocio. Ese es el valor tan grande y tan poco valorado que tiene Sargadelos, ¿vale? Tenemos algo único en ese sentido y lamentablemente nos lo estamos cargando una vez más. Galicia a veces tiene esas cositas. Y luego he traído un ejemplo como muy local también, que es la ciudad de Las Rías. O sea, es como la forma de diseño más grande, ¿no? La ciudad de Las Rías, que es un proyecto de fusión de toda la ría, de crear una gran urbe que una La Coruña con Ferrol. Algo que nunca se llegó a hacer, pero que era realmente diseño especulativo o diseño de futuros, ¿no? Podríamos decir, ¿no? O sea, una visión de futuro, ¿no? Que se trasladaba a algo tan grande como un territorio, pues de esa dimensión, ¿no? Todo eso es diseño. Y es un diseño que está pensando el territorio y que está lanzando un mensaje, que piensa una forma de relacionarse con el paisaje. Siguiente. Entonces, ya me vamos a mis cosas, ¿vale? Esta es una instalación que hice recientemente en la Bienal de Oporto. Es una instalación que tiene dos partes, luego veremos la otra. Y vamos, esto, lo que mi madre dice que llenan las paredes de papelotes, es cierto, ¿vale? Son paredes pegadas con cinta en la pared que tienen como otras imágenes, digamos, más legítimas, ensalzadas, ¿no? Que son las enmarcadas, ¿no? Que es lo que habitualmente entendemos por arte. Un poco que no os voy a contar todo lo que hay en este mural porque me llevaría horas, pero sí un poco como trasladaros la forma que tengo de trabajar, que es un poco lo relevante aquí. Yo lo que trabajo es con procesos de investigación muy grandes, es decir, esto es un trabajo sobre Galicia y esta parte es la parte del mar, ¿vale? Y aquí hablé con biólogos, hablé con pescadores, hablé con científicos, me estudié muchos papers científicos que hablaban incluso de instalaciones eólicas en el mar, ¿no? Y cómo esas instalaciones eólicas, propiedad de grandes empresas españolas, al final no eran ni de Galicia ni de las empresas españolas, eran de fondos de inversión. O sea, hay una cantidad de fondos de inversión alrededor de eso. Es lo que justo esta imagen es esto, ¿no? Lo que se proponía era una imagen del mar, ¿no? Que es la parte más sensible, la más, si queréis, más cercana al arte. eh, y luego les propongo una gráfica de datos que muestra datos sobre esto que estoy contando, ¿no? Entonces, es como esta idea de, para tomar decisiones y para entender mejor la complejidad del mundo, necesitas las dos cosas, sensibilidad y datos. O sea, yo no estoy diciendo que los datos no sean buenos, estoy diciendo que los tienes que complementar. No puedes pensar que con sensibilidad, con datos puedes tomar todas las decisiones y no van a ser las correctas en absoluto. Necesitas entrar en contacto con la gente. Por eso hablo con pescadores y gente del mar, porque son los que me van a trasladar la realidad del mar más. Y eso me ayuda mucho a mí a inspirarme para luego acabar haciendo esas otras piezas que son más artísticas. Nacen de ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que estas imágenes que yo presento aquí las presento con su contexto. Es decir, es como, me voy de vacaciones y esta foto es especial porque me he ido de vacaciones.
Es decir, no es la foto y que la foto sea bonita, porque fotos bonitas en el mundo, ya os puedo decir que hay millones y no están ni en museos y buenas fotos formalmente realizadas, perfectas, etcétera. Hay fotos buenas en los museos a mares y lo que creo que hace simplemente especial una fotografía o una pieza es su contexto, ¿no? Como de dónde nace, ¿no? Sea de un viaje o sea de una investigación, ¿no? Entonces, necesito hacerlo así, porque si no serían una foto más y sería pues, igual de relevante que cualquier otra que hubiera por ahí en, en internet. Entonces, ¿de qué habla esta pieza? Pues de cómo nos relacionamos en Galicia con el mar. Que una de las cosas. ¿Podemos pasar a la siguiente? Del otro lado de esta pared esta es la forma en la que nos relacionamos con el mar, ¿no? Hablaba de cómo nos relacionamos con el mar y hablaba de las bateas, hablaba de la sobreexplotación de la pesca en la costa, hablaba de la instalación de eólicos en el mar, hablaba incluso de futuras explotaciones mineras en el fondo marino. Es todo una cultura muy extractiva la que hay en el mar y por eso decía que en el mar no hay muros. Uy, ¿te has pasado demasiado? Ahí. Am, bueno, entonces básicamente tenemos una relación distinta. Me estoy enrollando muchísimo, creo. Vale, pues va, voy rápido. Sí, es suficiente. Ah, tenemos una forma especial de relacionarnos con el mar porque el mar, básicamente lo que decía es que no tiene muros, ¿vale? Y al no tener muros es de todos. Y si no lo cojo yo, lo coge otro. Y esta cultura está muy arraigada en la forma de relacionarnos con el mar y marca mucho cómo, por eso somos tan extractivos con el mar, ¿vale? Esta es un poco la teoría, el gran aprendizaje. Había muchos más detalles, ¿no? Pero, y luego, de repente con la tierra es todo lo contrario, es un contraste brutal, porque la tierra lo que tiene en Galicia es el minifundio, ¿vale? Y el minifundio eh, marca mucho la relación que tenemos con la tierra, es decir, la hace como mucho más íntima y mucho más cercana. Es nuestro pedacito de tierra y dependemos de ella. Entonces es muy difícil sobreexplotar eso, ¿vale? Se puede degradar, etcétera, pero el minifundio tiene sus cosas buenas y sus malas, esto lo tengo que explicar, porque la otra vez que estuve aquí hablando del minifundio ya me largaron alguna pedrada desde el fondo. Y es un tema complejo, ¿no? Pero lo que quiere decir es que lo interesante que quiero trasladar aquí es que, y que aprendí con este proyecto, es que nos relacionamos de una forma distinta con el territorio, con el interior, digamos, eh, forestal y agraria porque está estructurado de una manera totalmente distinta y eso marca nuestra interacción con el territorio, ¿no? Y esto es súper interesante, ¿no? Entonces, nos da muchas pautas, ¿no? Tiene la ventaja de que hace el espacio más resiliente en el sentido de que no puedes cambiarlo, no puedes hacer nada, se tiene que quedar como está, y tiene también el tema de que no puedes hacer nada ahí. No se puede explotar económicamente, ni puedes hacer algo positivo ni negativo, ¿vale? Eh, bueno, y el siguiente es, básicamente, es, estas ya no es arte, en teoría, ¿vale? Aunque sí, para mí lo es. O sea, esto son cosas que hago con las empresas, les pongo esto delante y les cuento todo lo que se va descubriendo ahí. Es un proceso de investigación. Esto era sobre las ciudades, sobre lo urbano. Y como veis, es una dinámica muy parecida, pero no hay piezas enmarcadas simplemente, ¿no? Y lo que hay al final es un PowerPoint, ¿vale? Con los grandes aprendizajes, etcétera, ¿no? Y nada, simplemente puedes pasar y es un poco eso. No sé si tenía algo más al final. Como es posible que tenga algún tipo de resumen o algo. Bueno, no sé si he expresado con claridad un poco lo que quería trasladar aquí. Yo creo que sí. Vale, sí. Bueno, otra imagen de la oficina en Soulset. Y bueno, que es un poco lo mismo. Y bueno, un poco para cerrar, si queréis. Un minuto, tengo 30 segundos. Sí, bueno, es básicamente mi trabajo es una forma de, yo creo que es mi propósito. Mi propósito es hacer sensible la complejidad, es decir, poner,
Y la sensibilidad tiene que ver, como os podéis imaginar, con el arte. Em, y que nos haga reflexionar y que en sí, para mí, es una forma de pensamiento más, el pensamiento que tiene que ver con la estética, tiene que ver con la belleza y, y, y que hay otros tipos de pensamiento con los que relacionarse, que son el pensamiento científico, el pensamiento económico, el pensamiento que hay detrás de la práctica de todos los oficios como la cocina, la pesca. O sea, son todo formas de pensamiento que necesitamos hoy. Ah, necesitamos juntar todo ese conocimiento para dar respuesta a los problemas tan complejos que tenemos hoy en día. Entonces, hay una cosa muy importante que tenemos en Galicia, que es la posibilidad de hacerlo muy pegado al territorio. Es decir, nuestra tierra tiene algo muy especial, su capacidad de regenerarse, su fertilidad, toda esa agua que tenemos, todos esos recursos que tenemos, que son recursos, pero que son limitados también. Es algo muy poderoso que tenemos en Galicia, que ha marcado mucho nuestra forma de ser y nuestra forma de comportarnos y, por tanto, de dar soluciones a las cosas. Con lo cual, am, creo que Galicia tiene mucho futuro porque Galicia eh, tiene que aportar su solución a esos problemas del mundo, ¿vale? Que es una solución más, ¿vale? Pero es una solución que tiene mucho valor desde el punto de vista de la diversidad. Tenemos la responsabilidad de dar la solución a la gallega a los problemas del mundo, ¿vale? Ese es un poco el tema, que creo que podemos empezar a hacerlo por aquí. Súper interesante la intervención y yo me quedo también con una cosa que creo que luego nos va a servir, que es esta aproximación y comprensión desde lo sensible, porque creo que también a la hora de diseñar un futuro, pues también para que haya una identidad y una movilización es muy importante tener en cuenta esa parte de la sensibilidad, si no, no movilizas nada. Entonces, bueno, nos quedamos con ese aprendizaje, te lo agradecemos mucho. Vamos ahora a la parte del Zoom para conectarnos con Carla Jimeno Jaria, que es curadora e investigadora. Su práctica explora el impacto del semiocapitalismo en los cuerpos. Ha estudiado comunicación e industrias culturales en la Universidad de Barcelona, ha hecho un posgrado de análisis de arte contemporáneo en la misma universidad. Bueno, tiene ya, para lo joven que es, una gran trayectoria y concretamente hoy viene a explicarnos su papel, digamos, cómo se va a desarrollar la Bienal Climática, que es un proyecto muy innovador que están preparando desde el Ministerio de Cultura, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés y la Fundación Atelier ITD, que es de donde participa Carla. Y bueno, nos llamó mucho la atención y nos parecía muy importante traer esta iniciativa a este contexto porque precisamente nos congratulamos de que otras administraciones miren a la cultura, reconociendo también la utilidad de identificación, movilización, aprendizaje sensible que solo el arte y la cultura puede dar. Así que cuando quieras, Carla, te escuchamos y nos cuentas. Muchas gracias por esta Te maravillosa escuchamos, a introducción. ver si... ¿Me escucháis? ¿Ahora me escucháis? Bueno, muchas gracias por esta maravillosa introducción, no lo podría haber hecho mejor yo. Nada, bueno, como ya os han dicho, yo soy Carla Jaria, soy curadora de arte y ahora mismo formo parte del equipo curatorial de la Bienal Climática. Voy a compartir una presentación para contaros un poco este proyecto que al final es por lo que estamos aquí y nada, agradecer muchísimo que nos hayáis invitado porque al final, pues bueno, tenemos muchas cosas que poner sobre la mesa y bueno, que hablar en este sentido, ¿no? Em, vale, ¿lo veis? Vale. Sí, Bueno, pues como os hemos dicho, como os he dicho, yo soy parte del equipo curatorial de la Bienal Climática, es la primera Bienal de Arte y Clima diseñada en España,
que bueno, pone el foco en el cambio climático y también, sobre todo, en plantear nuevas estructuras de resiliencia y también plantear los futuros que ya se están generando, ¿no? Para este contexto actual. Bueno, como os comentaba, la Bienal Climática es una bienal que pretende emplear la cultura, ¿no? Y la experimentación artística para estimular tanto el pensamiento como el debate y sobre todo la acción también para contribuir a procesos de transición climática justas, ¿no? Entonces, es un modelo que ya se está usando para otras bienales, pero sí que es verdad que es muy concretamente enfocado a la sostenibilidad y a la transición climática justa. Entonces, por un lado es nómada, porque cada edición va a ir mutando de ciudad, digamos, y de país incluso. Entonces, en esta primera edición se va a celebrar en Asturias, Avilés, o sea que estamos cerquita, en 2026. Luego, en principio, en 2028 saldremos para algún país de Europa, algún otro territorio. Y entonces para nosotros es súper importante este carácter nómada, porque al final cada vez que la Bienal aterriza en un espacio, en una localización concreta, no es como una especie invasora, sino que pretende entender todo el contexto para poder actuar e incidir directamente en él, ¿no? En este sentido, también es una bienal descentralizada, no se realiza puramente dentro de museos, sí que puede incluir alguna exposición artística, ¿no? Dentro de ciertos museos, pero generalmente la idea es que salgamos del propio contexto y, por ejemplo, en Asturias, que luego os contaré mejor, pues vamos a estar actuando en muchos espacios industriales de la ciudad, ¿no? Precisamente por este arraigo al territorio. Por otro lado, tiene una parte colaborativa, bueno, un modelo de gobernanza muy colaborativa que está formado por un grupo motor y un grupo de diseño, que son todas las asociaciones, organizaciones y miembros que forman parte, digamos, del proyecto. Y bueno, lo más importante en este contexto también es la sostenibilidad, ¿no? Tiene un prisma obviamente sostenible social, económico y ecológico, tanto en las formas de hacer como en las formas de pensar, ¿no? Para nosotros es muy importante programar artistas que no solo hablan de cambio climático o de transiciones ecológicas justas, sino que también las formas de hacer aplican a sostenibilidad, ¿no? En lo que la propia palabra abarca. Eso significa que tenemos en cuenta pues, tanto el discurso como las formas de producir, de transportar, ¿no? Y por último, y no menos importante, es el hecho de que es una bienal placentera, ¿no? Para nosotros, hablar de cambio climático desde una visión pesimista nos podría influenciar negativamente, ¿no? Porque al final, si no planteamos que hay un escenario en el que podemos encontrar soluciones, en el que podemos mejorar y pasárnoslo bien mientras lo pensamos juntos, pues no tendría sentido, ¿no? Por eso queremos que sea un espacio lúdico que genere lo que decimos nosotros, nuevas prácticas de utopía, ¿no? Que no sean utopías ficticias, sino que sean utopías reales. Bueno, como os comentaba, ¿no? Hay varias capas, ¿no? De la propia Bienal. Por un lado está la parte urbana, bueno, la parte local, regional, que es muy importante y que es la central, ¿no? Del propio proyecto cuando aterriza en uno de los espacios donde va a actuar. En este caso, por ejemplo, en Avilés, ¿no? No solo trabajamos la parte urbana, sino que también hay una parte de programa que va muy dedicada a lo rural, porque al final esta parte rural de los rituales ancestrales, de todo lo que proviene de la naturaleza, es muy importante para hablar de transición ecológica, ¿no? Luego, obviamente, hay un apoyo nacional, ya que el proyecto propio nace de una iniciativa del Ministerio de Cultura y de Transición Ecológica. Entonces, en este sentido, para nosotros también es destacar cómo en el territorio nacional hay artistas e iniciativas que promueven esta visión colectiva, ¿no? Hacia la transición ecológica.
Luego, por otro lado, estamos creando un consorcio europeo de varias iniciativas parecidas a la nuestra o de organizaciones que tengan interés, ¿no? en cómo explorar estos modelos de gobernanza colectiva, en cómo podemos ser más sostenibles en las formas de hacer y cómo podemos imaginar futuros conjuntamente, ¿no? Ya no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Y luego, obviamente, a nivel global tenemos esta capa, ¿no? de hablar también desde el sur global, ¿no? Y no hablar solo desde el eurocentrismo, sino explorar cómo esta realidad climática se ve afectada según el contexto y obviamente a nivel global. Como os contaba, ¿no? Hay un grupo motor, ¿no? que está formado pues, por las personas, cada edición va cambiando este grupo motor. En esta primera edición, pues obviamente hay personas del Ministerio de Cultura, de Transición Ecológica, del Principado de Asturias, del Ayuntamiento de Avilés y luego de Atelier ITD, que es la fundación que ha impulsado esta iniciativa. Y luego, por otro lado, ¿no? hay este grupo de diseño que se va alimentando de colaboradores, de organizaciones culturales distintas del propio territorio y bueno, trabajamos juntos. Luego el tercer sector, también tenemos muchos proyectos con Oxfam Intermón y otras instituciones del tercer sector y luego también pues las administraciones e incluso pues la industria, los propios productores, ¿no? Locales con los que queremos trabajar. Bueno, como os comentaba, esta primera edición va a ser en Avilés, en Asturias, de mayo a septiembre de 2026. Todavía no tenemos la fecha de inauguración, pero lo sabremos pronto. De hecho, os invitamos que el próximo 5 de junio presentamos el proyecto junto a la Factoría Cultural en Asturias. Bueno, ¿por qué Asturias, no? Y Avilés sobre todo? Al final para nosotras era muy importante trabajar una ubicación que tuviese, bueno, pues este vínculo, ¿no? con la transición ecológica y más desde una perspectiva industrial, ¿no? Entonces, Avilés es una ciudad industrial históricamente conocida desde los años 50 por sus extracciones mineras, cuenta con muchas fábricas industriales, entonces esto ha provocado que haya, bueno, pues muchísima contaminación y en los últimos años ha sido una ciudad que se ha puesto mucho las pilas en este sentido. Entonces, lo que queremos es impulsar este cambio, ¿no? Primero, para entender qué está ocurriendo, ¿no? A nivel climático, a nivel ecológico, y también para entender qué iniciativas se están impulsando y también reforzarlas, ¿no? Bueno, como decía aquí, ¿no? Asturias navega en la actualidad de múltiples transiciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este sentido tenemos en cuenta los cambios energéticos, climáticos y luego también demográficos. ¿Cómo nos aproximamos al contexto local, ¿no? de Asturias? Por un lado, hay la cartografía crítica que la ha realizado Elisa Cuesta, una artista que también formó parte desde principios del proyecto en la investigación artística del propio proyecto y ha creado esta cartografía para entender el propio territorio a partir de pues, los propios mapas y cartografías que ya existen, a partir de entrevistas con colectivos locales, con la propia ciudadanía, ¿no? de Avilés. Y luego, por otro lado, hay toda una parte de entender pues, el contexto de las fábricas, de los espacios que habitan la ciudad, ¿no? Y cómo eso se relaciona con los flujos de la materia y del agua, ¿no? Porque al final ahí una ciudad que tiene un puerto y que la atraviesa pues una ría, entonces es muy importante, ¿no? Cómo la cruza y cómo se divide la ciudad en este sentido. Por otro lado, como os comentábamos, al final el proyecto tiene esta parte muy enfocada en el colectivo, lo colectivo que viene sobre todo desde lo rural y se expande hacia lo urbano, ¿no? Al final estamos detectando, tenemos una persona que se llama Zoe, que es comisaria también, pero está específicamente ubicada ahí en Avilés, conoce mucho el contexto y está comisariando, digamos, toda esta parte de proyectos que pretenden por un lado, ¿no? Visibilizar las propias iniciativas que ya existen en el territorio de lo rural y por otro lado, hacer esta transmisión de conocimientos y de saberes rurales hacia el exterior, ¿no? Que no se queden dentro del propio tejido rural. Entonces, en este sentido, pues habrá varias iniciativas que serán más acciones, activaciones, actividades propias que irán ocurriendo durante la Bienal, pero que al final serán más comunitarias.
Bueno, esto ya lo he avanzado un poco, ¿no? Pero bueno, esto lo que decíamos que por un lado está el foco central, ¿no? Que nace del grupo motor, que es la administración pública, junto a nosotras, que somos la Atelier ITD. En este sentido, pues esta administración pública también forma parte del grupo de diseño, junto a distintas organizaciones culturales, tanto locales como nacionales, ¿no? Por ejemplo, también estamos trabajando con Arco, con la Casa Encendida, ¿no? Para diseminar el propio proyecto, el tercer sector, la industria, ¿no? En Avilés hay como dos industrias muy importantes para la economía local, que es ArcelorMittal y Winter Renovables. Entonces, bueno, estamos intentando establecer como ciertos acuerdos para poder trabajar bueno, en colectivo, ¿no? Luego, por otro lado, lo que os decíamos, ¿no? De trabajar con organizaciones culturales tanto europeas como internacionales. Una muy importante que nos ha estado ayudando muchísimo es Julius Bicycle, que son expertos en acompañamientos de sostenibilidad en producción artística. Para nosotros esto ha sido súper importante, ¿no? A la hora de hacer una bienal, porque al final las bienales son estos dispositivos que tienen un potencial increíble a la hora de atraer públicos y concienciar y generar nuevos relatos, nuevos diálogos, pero a la vez son dispositivos que contaminan una barbaridad, ¿no? Sabemos todos el caso de la Bienal de Venecia, y el impacto que ha tenido ya no solo en cuanto a propia contaminación, sino a otros efectos como la gentrificación, ¿no? Entonces, para nosotros es muy, muy importante siempre tener en el centro que no queremos perturbar, digamos, el territorio donde actuamos, sino que queremos reforzarlo y contribuir positivamente. Los ámbitos temáticos de esta primera edición, que bueno, de momento no sabemos si se mantendrá en las siguientes ediciones, porque es verdad que dependiendo un poco del territorio, pues pueden variar, pero sí que es verdad que son tres ejes temáticos muy claves. Por un lado está la industria presente, ¿no? Que es plantear, y sobre todo aquí en Avilés, cómo es esta industria del siglo XXI, cómo queremos que sea. Sobre todo, para nosotros la Bienal es una forma de abrir muchas preguntas. No tenemos respuestas, en muchos de los casos no tenemos respuestas, pero queremos abrir estas preguntas y que la propia ciudadanía también se las plantee, ¿no? Una de las preguntas que hicimos al hacer la cartografía crítica era: ¿cómo te imaginas Avilés de aquí 10 años? ¿No? Entonces, bueno, esto obviamente aborda temas pues, como la industria a través de la energía, cómo estos temas se transforman en temas de capitalismo digital, etcétera. Luego, por otro lado, también hay el tema de la alimentación, que hemos llamado Alimentar, Terraformar, ya que obviamente es un puente entre esta parte de industria y luego la parte más rural, que está en custodia del clima, ¿no? Porque al final la industria alimentaria es una industria, pero también viene de saberes muy rurales, como es la ganadería, la agricultura o la pesca, ¿no? Y por último, pues como decíamos, custodia del clima es esta parte más rural, más arraigada, ¿no? A lo rural, que quiere entender, ¿no? Cómo son las tensiones que existen actualmente, ¿no? En estas políticas verdes y el propio ecologismo, a partir de intentar entender de dónde vienen los saberes rurales. ¿Cómo abordamos, digamos, estas tres áreas temáticas y cómo se va a desplegar a través de la Bienal? Pues habrá varias exposiciones que van a tener lugar. Todavía no podemos confirmar los espacios porque estamos acabando de cerrar, pero como os decía, en varias fábricas, antiguas fábricas de la industria, y luego espacios propios del territorio que son importantes y focales. Y habrá, por un lado, exposición de la primera colección estatal de arte y clima, que se inauguró durante esta primera edición en Arco 2025, con la adquisición de 7 obras, de estas 7 obras que tenemos aquí. Esta es una iniciativa también del Ministerio de Transición Ecológica junto al Ministerio de Cultura, para empezar a adquirir obra que tengan vínculos directos con la emergencia climática. Son artistas que de alguna forma siempre han trabajado estos temas de forma focal en su práctica. Entonces, la adquisición de obra fue todo en galerías nacionales, pero también hay artistas internacionales, ¿no? En la propia colección. Entonces, esta colección que se ha empezado a construir este año,
se incorporará también en la propia Bienal. Por otro lado, hay una residencia en la EMET, en el área meteorológica, em, nacional, en la que varios artistas, de hecho 7, van a trabajar en distintos departamentos de la EMET para desarrollar unas piezas específicas en colaboración con esos departamentos, ¿no? Siempre en la visión de la propia Bienal y los temas que trata. Y pasará lo mismo con CIUDEN, ¿no? Que es la Fundación de la Energía, y trabajarán pues varios artistas, 5 en total, desarrollando pues residencias en los departamentos de energía, ¿no? Pues hay temas de minería, hay temas de extracciones, etcétera. Y por último, tenemos unas residencias en la Factoría Cultural de Avilés. Ya son habituales estas residencias, pero este año hemos incorporado esta parte dedicada a la Bienal Climática, ¿no? Y bueno, pedimos que haya como cierto vínculo con la propia factoría, que es también una antigua bueno, industria, ¿no? Entonces, bueno, la idea es como que los artistas que trabajen ahí este año, pues trabajen en temas que puedan exponerse en la Bienal. Y por último, tendremos pues varios préstamos de artistas tanto nacionales como europeos como internacionales, aunque vamos a priorizar pues el tema de minimizar transportes, etcétera, porque es muy importante para tener una Bienal propiamente sostenible. Vale, pues esta es un poco la explicación de la Bienal. Yo creo que dejaría un poco de espacio para el debate y bueno, para preguntas y todo eso luego. Y bueno, Carla, muchas gracias por tu exposición, que creo que nos ha dejado a todos bastante impresionados de la magnitud del proyecto y de lo interesante que va a ser. Simplemente por recoger un par de cosas que has dicho, la presentación en junio en la Factoría Cultural, por si alguien se quiere acercar. Y lo que sí que te preguntaría es cómo podemos seguir las novedades para el programa, etcétera, si hay redes sociales, una página web, etcétera. Sí, ahora mismo estamos rehaciendo, digamos, la identidad visual, pero igualmente está todo tenemos pues redes sociales en Instagram, Bienal Climática directamente, y luego es la web donde vamos a ir colgando, digamos, toda la información relativa a las fechas y a la programación que sabremos muy prontito, en junio, que es www.bienalclimática.org. Pues muchísimas gracias. Yo creo que le aplaudimos también, si os parece, para que Gracias. lo reciba desde allí. Luego al final retomamos y vamos con la última ponente de esta mesa, con Noelia, que es la directora creadora del estudio de Soños, un estudio de diseño especializado en identidad de marca y producto digital. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector y ha diseñado para clientes como Fundación Barrié, Universidad de Vigo, IESIDE, perdón, Zona Franca de Vigo. Bueno, creo que muchos trabajos que pueden ser muy inspiradores para traer a la mesa. Cuando quieras, Noel. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y sobre todo por hacerme parte del proyecto de IRA de Ares, que es para nuestro estudio uno de los mejores proyectos de nuestra historia. Vamos, llevamos ya muchos años trabajando y es un proyecto muy importante para nosotros. Ahí está. Bueno, pues yo he venido aquí, me ha tocado tocar más el tema del diseño. Y para explicar todo lo que el diseño puede hacer por el mundo rural, pues quería explicar un poquito lo que significa diseño. Bueno, ya Manuel nos ha dejado claro que se puede diseñar también estratégicamente. Es un poco para explicaros que el diseño no es solamente algo estético, ¿no? Podemos hablar de diseño de símbolos y signos, que sería, puedes ir pasando ya, que sería lo que es el diseño gráfico, la comunicación visual. Luego estaría el diseño de productos, que es diseño de producto físico, diseño de producto tecnológico, que sería digital. Luego ya las interacciones, ¿no? Podemos diseñar pues servicios, siguiente, ¿sí? Bueno, pasaste, bueno, servicios, experiencias y después lo más complejo que sería diseñar un sistema, pues diseñar un negocio, una empresa. Bueno, concluyendo, lo que podemos pensar es que el diseño es capaz de identificar, generar y comunicar valor y eso sería muy importante también pues para el rural. El diseño es una plataforma entonces extraordinaria de mejora al servicio de la sociedad, ¿no? Y en nuestras manos está aprovechar esta herramienta para colocar el rural gallego en el lugar que se merece. Yo lo que os voy a contar
es un ejemplo plástico, en este caso es que sería crear ese símbolo, ¿no? Más comunicación y después ya el comienzo de un producto digital que pronto hará que funcione más el proyecto y que pueda conseguir los objetivos finales. Pero voy a empezar por lo que es el diseño gráfico. Bueno, pues sabéis, conocéis todos Eira de Ares, pero bueno, un poco para contextualizar, es un proyecto que desde la innovación social y el respeto al patrimonio natural y cultural impulsa la regeneración del medio rural. Pues sabéis que se va a desarrollar aquí en Ares, bueno, se está desarrollando. Y bueno, para crear la imagen, Patricia nos explicó todo el proyecto, nos fuimos empapando y lo que tuvimos que hacer es establecer cuál es el propósito, ¿no?, de ese proyecto y cuáles son los principales valores. Y en función de esos valores creamos como unos pilares que serían los que nos darían las pistas para crear esa imagen. Y el primer pilar es la pasión por la tierra, ¿no? O sea, es un proyecto que nace de la concepción de que la tierra es un lujo, ¿no? Y de un amor real por todo lo que ofrece y por eso es una marca que defiende cuidarla y conservarla y recuperar. Y el otro pilar es que creemos que sí, que se puede, ¿no? Es ese perfil un poquito más activista, ¿no? Y de luchar contra el inconformismo, ¿no? Pues al igual que opinaba la Unión de Campesinos en Estados Unidos en el 72, pues adaptamos su lema a la actualidad, ¿no? Y creemos que sí, que se puede reestructurar las tierras abandonadas, cultivar en ecológico y regenerativo y crear puestos de trabajo de calidad y generar arraigo en el territorio. Y ya el último pilar sería el concepto de aldea inteligente, ¿no? Es un proyecto que quiere abrir el camino hacia una aldea inteligente en la zona. ¿Qué quiere decir esto? Que es así un poquito teórico, ¿no? Pues que sea el propio pueblo quien tome la iniciativa para encontrar soluciones prácticas a los desafíos y se va a aprovechar entonces las oportunidades para transformar su área y mejorar la calidad de vida. Y entonces ya tenemos esos tres pilares, la pasión por la tierra, el sí se puede y la idea inteligente, y entonces tenemos unos conceptos clave, que son la tierra, el agro, la comunidad, el activismo, el patrimonio y el origen. Y lo que teníamos era que buscar un nombre para el proyecto, ¿no? Y entonces, en base a esos conceptos, pues entonces primero queríamos simbolizar lo que era la tierra y el agro, ¿no? Y entonces buscamos conceptos que pudieran reflejar eso, y está el concepto de la leira, ¿no?, que es un terreno de labranza. Pero no queríamos quedarnos solo en eso, no solo un proyecto de agricultura, sino que es un proyecto que va más allá. Es un proyecto que también incluye comunidad, activismo, patrimonio. ¿Y cómo podíamos transmitir eso? Pues de Leira pasar a Eira, que es un pasito más, ¿no? Eira, que es un sitio llano, ¿no? Próximo a las casas donde se mataban los cereales, ¿no? Pero también popularmente, seguimos, en el rural gallego también es el lugar donde ocurre todo, ¿no? O sea, estaban los trabajos agrícolas, pero también es donde te encontrabas con el vecino, donde se hacía la reunión social, ¿no? Y este proyecto tiene un concepto social muy importante, entonces nos parecía que era interesante que se llamara Eira. Y luego nos quedaba el origen, ¿no? ¿Dónde es? Bueno, pues en el concello de Ares. Ares nos parecía una palabra importante porque es un término celta, ¿no? Ar viene del dios en celta y luego simbolizaba desde el exterior dónde estaba situado el proyecto. Entonces finalmente el nombre quedó, ¿sí?, Eiras de Ares. ¿Por qué Eiras en plural después de muchas vueltas? Porque realmente el núcleo del proyecto hay varias casas y hay diferentes eiras, ¿no? Y también es un proyecto muy poliédrico, que realmente toca muchísimos aspectos y entonces realmente son muchas las eiras, ¿no?, que se tocan. Bien, este sería el nombre que finalmente quedó. Y después teníamos que hacer la gráfica y el territorio es fundamental en este proyecto y luego además pues contáis con una forma del territorio muy peculiar, ¿no?, que realmente es como la cabeza de una loba y luego también que es un animal muy característico y muy cercano a nuestro patrimonio. Entonces le dimos forma gráficamente, creamos partiendo de un cuadrado, pues quitamos ese triangulito que veis y esto sería lo que es la marca. Funciona en hueco, pero también está la voz del pueblo, lo que queríamos, el activismo, ¿no? Ese bocadillo donde no es un proyecto unidireccional, sino que es un proyecto que se crea desde los dos
los dos mandos. Entonces, bueno, pues esto aquí podéis ir viendo las aplicaciones, una tipografía muy especial, por un lado muy redonda y amable como es el proyecto, pero por otro lado también esos bordes más rectos, que es ese aspecto un poquito más reivindicativo y activista. Seguimos. Los colores y después las aplicaciones. Pues aquí, por ejemplo, aplicaciones para las actividades que se van a llevar a cabo, el packaging de los productos de la huerta, la distribución, ya la comunicación digital. Y ahora estamos pues trabajando en la web, ¿no? La web sí que va a ser ese otro pasito del que hablaba del diseño, ¿no? El diseño signos, símbolos, pero también hay productos, ¿no? Y esto sería un producto digital. Por ahora está la web corporativa, donde podéis ver toda la información sobre el proyecto, pero llegará a ser pues, una tienda de productos ecológicos, también un portal de reservas donde se podrán reservar las casas y bueno, pues irá cogiendo peso hasta crear comunidad, ¿no? Tendrá también su blog y su información. Bueno, aquí es donde podéis ver, después podéis ver en la web. Y este sería el proyecto de Ira de Ares. Y os traigo otro proyecto en el que también podéis ver cómo el diseño puede ayudar al desarrollo de un territorio, en este caso, que es Galicia Suroeste. Bueno, pues Eurural nació como una asociación de asociaciones del rural. Se creó la asociación Galicia Suroeste y después de eso llegaron a conseguir ser un grupo de desarrollo rural que se llamó Eurural. Y después llegaron los SEO-destinos de la Xunta y entonces también consiguieron el certificado de SEO-destino. Y entonces llegan a Desoños con esta identidad. Estaban haciendo una barbaridad de cosas, proyectos interesantísimos, pero que se estaban diversificando bajo la marca de Rural, bajo la marca de SEO-destino, bajo la marca también de la asociación. Y entonces nos llamaron para cambiar la marca del SEO-destino, Ría de Vigo. Y nos encontramos con el primer problema. El nombre, no, ahí, Ría de Vigo e Baixo Miño, SEO Destino. Cómo crear una marca con un nombre tan largo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta del primer problema, pero luego profundizando, y es cuando nos dimos cuenta del problema que tenían de comunicación. O sea, realmente estaban haciendo muchísimas cosas y realmente no estaba teniendo repercusión en la gente. Y entonces lo que decidimos es crear una única marca que se llamaría Galicia Suroeste. Volvíamos al origen, de donde ellos nacieron, que era Galicia Suroeste, y creamos una única marca. Hay un vídeo ahí, si lo podemos poner, ¿se podría poner? Si no, no pasa nada. Vale, lo ponemos luego, sí, no te preocupes. Bueno, pues continuamos. Entonces, para crear la imagen, lo que hicimos fue sintetizar al máximo el mapa de Galicia. Bien, lo sintetizamos en 4 cuadrados y simbolizamos lo que sería Galicia Suroeste, ¿no? Intentamos hacer una marca muy institucional, bien, ¿sí? Que funcionara también como una marca paraguas de todos los proyectos que llevan a cabo. Por ejemplo, A Despensa de Galicia ahora, en este momento, es un proyecto europeo, un PRTR, que están desarrollando. Y entonces es la manera de ir desglosando esa marca paraguas dentro de los diferentes proyectos que llevan a cabo. Y bueno, es una marca, puedes verlo, sigue pasando. Algo para atrás, la señalización, por ejemplo, es un proyecto que cuida muchísimo el territorio, tiene marcados muchas rutas de patrimonio y entonces tenía que señalizarse. Ese es un trabajo que están haciendo desde la organización y a partir de ahora ya se va a poder señalizar con la marca y se sabe quién está recuperando esos senderos y poniéndolos en valor. Bueno, luego se llevó a cabo también merchandising para crear ese sentimiento de pertenencia entre la población y la comunicación digital, que es muy importante porque a través de redes sociales se están enterando de muchísimos proyectos. Seguimos, imagen, vale. Y después ya lo último, ¿cómo el diseño puede ayudar? En este caso había un problema de imagen porque tenían diferentes marcas y no se estaban comunicando bien, pero por otro lado también había un problema de comunicación. Tenían una web que era muy compleja, la gente no encontraba nada, entonces la gente de la zona, para poder acceder a las ayudas que ellos gestionaban, pues no las daban encontrado, no se daban enterado. Y entonces lo que hicimos fue una web muy compleja, muy, 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 muy amplia, que es enorme,
sintetizado al máximo para que fuera muy fácil y muy usable. Y lo que conseguimos con esta web es que la gente pueda acceder y entender bien cómo gestionar esas ayudas, pero también se puede ver qué es lo que se ha hecho con todo ese dinero que ha recibido el grupo, ¿no? Están desglosados todos los proyectos, explicados y todos los presupuestos. Bueno, sigue pasando. Bueno, también luego es una manera de ver todos los concellos que forman parte de ese grupo de desarrollo. Seguimos. Y los proyectos que se llevan a cabo, las ayudas, ¿ves? Y aquí es donde veis, por ejemplo, pues, proyectos productivos de tal ayuda, ¿no? Y todos los proyectos que se llevaron a cabo. Y por otro lado, y después otra manera de estar también al tanto de todas las iniciativas que hay y de todas las ayudas que pueden salir, están las noticias. Y después, el lado más turístico, lo que hicimos fue, ellos defienden un turismo muy responsable, sostenible y de origen, ¿no? Entonces lo que defienden es que la gente venga a conocerlos, pero con su ritmo, ¿no? Entonces, bueno, está la idea de, tienen un eslogan que es sin teonoso ritmo. Y entonces lo que hicimos, en vez de crear una web turística, hicimos un Netflix. Entonces, a través de ese Netflix, tú puedes ver diferentes vídeos que te acercan a la esencia de esa zona, ¿no? Vídeos sobre las personas, historias de las personas que decidieron volver al rural, personas que se quedaron en el rural, proyectos, iniciativas emprendedoras que hay súper interesantes en la zona. Luego también hay un apartado de territorio, que es una manera de conocer el territorio, pero de la mano de la gente que vive allí, contando las historias. Y después también de experiencias no las típicas turísticas, sino experiencias más típicas de allí que puedes conocer. Entonces es un poco la idea de viajar, siempre se dice que viajar conociendo a la gente del origen es mucho más enriquecedor, ¿no? Pues esto es una herramienta digital de intentar aproximarnos a algo parecido. Y sería todo, ¿no? Bueno, estos son, veis así, pues por ejemplo, proyectos de emprendedores que volvieron al rural y que crearon, y entonces cuentan ahí su historia. Aquí también veis, ¿no? Pues esto son, una vez que ves una historia, bajas y igual que en Netflix te recomiendan otras historias similares, pues igual. Luego puedes hacer un viaje por el territorio, Fornelos de Monte, Rosal, Redondela, e ir viendo, y después las historias de las personas, ¿no? Te hablan de nombres, apellidos, con sus proyectos de vida. Y ya estaría todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que también he cogido aquí un par de notas de que nos podemos tomar como aprendizajes un poco de la intervención de Noelia, tan interesante y aplicada, ¿no? Yo creo que pues, si vamos a pensar sobre un proyecto para este entorno, pues tenemos que fijar una idea como de propósito, qué es lo que queremos hacer, unos conceptos clave que me ha parecido también como interesante anotarlo, y también me ha gustado mucho la idea de mirar las formas del entorno, ¿no? O sea, que nos inspiren como las propias formas de, pues en este caso la península, pero bueno, cualquier forma que haya a nuestro alrededor, y en ese conocimiento sensible, pues incorporarlas a nuestro proyecto. Para finalizar la mesa, yo sí que os quería hacer una pregunta a los tres, si os parece, vamos en el mismo orden de intervención. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento en el que hay una revisitación, ¿no? Un mirar otra vez a lo rural. Se hablaba esta mañana de una cierta idealización, ¿no? Nos decían Patricia y Manolo que pues quizá ahora hay una aproximación más realista, ¿no? Yo creo que todos estamos viendo como las aproximaciones al folclore, a las formas naturales, o sea, está sucediendo, hay una tendencia, ¿no? Pero al mismo tiempo es como esa quizá moda puede ser una oportunidad para generar unos relatos diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, también tomando el ejemplo sobre todo de la Bienal que nos contaba Carla, pero también desde vuestro propio trabajo, quería preguntaros si os parece que entiendo que sí, pero que me lo argumentéis, de qué manera puede ser el diseño del arte un arma poderosa, digamos, o una herramienta, mejor dicho, poderosa para concienciar, para acercar, para generar nuevos relatos en torno a lo rural, lo climático y lo natural, ¿no? Desde vuestra propia práctica profesional, cómo lo solventáis? Preguntas complicadas. Bueno, yo creo que hay varias cosas ahí. Por un lado, creo que esta vuelta a la raíz, que es real, está muy patente, yo creo que en el mundo del arte, la música, poesía, no solo en Galicia, yo creo. Hay como una reconexión grande con el intento de reconectar o conectar de nuevo con el territorio. Pero creo que es muy importante entender eso
como una vuelta atrás o una mirada atrás que no es nostálgica. Es decir, no es folclore exactamente, ¿no? Cuando vemos estas nuevas tendencias, realmente es como una especie de, la sensación que tengo yo, al menos, es que miran atrás, pero lo hacen contemporáneo y es una forma no de modernizar lo que ya había, es como decir, estoy de acuerdo, es eso y ahora lo traigo a mi momento actual, ¿no? Que es una cosa que hace el arte siempre. El arte es contemporánea y por tanto responde a tu momento histórico. Creo que vivimos además un momento único. Eso por un lado. Luego creo que el arte tiene una función muy importante que es la de sensibilizar, que no es un comportamiento activista, tengo que decir, ¿vale? Porque el activismo es algo que hemos estado usando como las 5 últimas décadas, ¿vale? Y ha sido como creo que ha sido un movimiento que ha, em, que ha dicho de alguna manera, ¿no? Estoy pensando en el informe de Roma, por ejemplo, ¿no? Que decían que el cambio climático dentro de 30 o 40 años es irreversible, no sé qué, nos estaban dando datos, información y nos decían, esto va a pasar, ¿no? Y los activistas estaban ahí diciendo, reivindicando de, tenemos que hacer algo, pon tu granito de arena, ¿no? A mí ese pon tu granito de arena siempre me ha jodido un poco, la verdad, porque ha hecho a la gente culpable. O sea, nos ha hecho culpables el día que llevábamos mogollón de prisa y reciclamos mal, ¿no? Y culpabilizar a la gente es algo que han hecho mal los activistas por alguna manera. Y yo creo que se están dando cuenta de eso. Entonces, creo que ya no es, o sea, lo que hay que hacer ahora es sensibilizar. Y de alguna manera, mi teoría es que el planeta nos está sensibilizando también, no solo el arte, también el planeta. Cuando hay una ola de calor, sentimos el calor. Cuando hay una crisis económica, sentimos la inflación y la subida del Euribor. Yo la he sentido, ¿no? O cuando, por ejemplo, por decirlo de otra manera, cuando llegamos el viernes a casa hechos polvo, es porque hemos superado nuestros límites físicos y psíquicos. O sea, estamos agotados. Y todo eso lo sientes. Y como lo sientes, reaccionas. Si me permitís la expresión, que es un poco bruta, no es lo mismo que te digan, te voy a dar una hostia, que es lo que nos decían los activistas, ¿no? Que sentir la hostia, que te la den realmente. O sea, tu reacción es que es distinta. O sea, por eso creo, o sea, yo creo que esto es un mensaje optimista en el sentido de que hay esperanza. Es decir, cuando nos dicen, no estamos cambiando, es mentira. Sí estamos cambiando. Lo que pasa es que una civilización cambia muy despacio y no lo notamos. Es como una placa tectónica que se mueve, pero poco a poco, y no podemos pretender cambiarlo todo tan rápido. Y por eso, bueno, es un poco las dos cosas que relacionadas con esto. No sé si he contestado la pregunta, creo que más o menos, ¿no? O sea, son esas dos cosas, ¿no? Que se trata al final muy relacionado con todo esto que os decía, ¿no? De lo importante que es sentir las cosas y hacerlas sensibles, ¿no? Para que podamos responder a ellas. Porque si no las haces sensibles, te están dando teoría, ¿no? Y es muy difícil responder a un porcentaje, ¿no? El 30% de las emisiones, el 40% de las emisiones en las ciudades viene de las casas. ¿Sabíais eso? Bueno, pues reacciona tú ahora a eso. Bueno, bien, es difícil, ¿no? Sin embargo, si sales un día a la calle y, y- y empiezas a tener alergias de repente, o vas por una determinada zona de Madrid y de repente luego llegas a casa, te suenas la nariz y sale negro, ¿no? O sientes esas olas de calor, realmente te acabas comportando de otra manera, ¿no? Entonces eso para mí es lo que da esperanza al tema. Andrea, si quieres continuar. Bueno, yo voy a seguir con lo que decías Espera un de... segundín que no te escuchamos, que lo Ah, acabamos de solucionar. Yo creo que también enlazando con lo que tú decías y lo que Carla antes ha dicho, pues también la importancia de hacerlo en comunidad, ¿no? De que sea una cosa no individual la respuesta, sino una cuestión como colectiva, ¿no? Yo creo que ahora ya sí que te vamos a escuchar. ¿ahora me Sí, escucháis? sí, Vale, genial. adelante.
Nada, estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho. O sea, creo que refleja muy bien también de dónde sale la Bienal, ¿no? O sea, de esto de que el cambio no es inmediato es una realidad, ¿no? O sea, porque al final somos muy impacientes y bueno, o sea, lo que lleva décadas arrastrando, ¿no? O sea, el propio cambio climático, de repente la transición ecológica no puede ocurrir en 2 años, ¿no? Sí que está claro que hay unos objetivos, ¿no? Igual pues la Agenda 2030 o lo que sea, pero yo creo que precisamente lo rural, lo ancestral, a mí me gusta llamarlo lo ancestral porque tiene esta parte em, como que vincula también en algo más mágico, no sé cómo decirlo, pero sí, algo más mágico. Creo que es esencial, ¿no? En este proceso y realmente nosotros como comisarias, como artistas, como agentes culturales lo estamos viendo porque realmente cada vez hay más ímpetu desde lo colectivo en zonas más remotas en expandir estos conocimientos rurales, ¿no? Que son esenciales para poder generar nuevos relatos y para poder transicionar hacia un cambio positivo, ¿no? Precisamente yo creo que además, yo siempre lo digo, aunque sea igual no es tan significativo en este contexto, pero yo creo que el COVID, la pandemia propia nos enseñó muchas cosas y entre ellas la necesidad de la comunidad, ¿no? Para sobrevivir, porque echamos tanto de menos el contacto que fue eso, ¿no? Y en ese momento para mí, bueno, yo al menos siempre lo digo que yo mi cabeza hizo un clic y creo que eso ha pasado en muchos entornos, ¿no? Como de repente la contaminación era mucho menor porque no había coches, porque las ciudades pararon, ¿no? Todo, o sea, esa producción global paró en cierto modo y todos esperábamos de alguna forma que eso se quedara así. Porque, pero bueno, obviamente era una utopía muy, muy distópica además. Em, entonces yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es atender a las personas y a los colectivos que tienen estos saberes que nos pueden transmitir todo esto a partir de la propia creación, ¿no? Y realmente yo siento que a través de la Bienal, por ejemplo, estamos ahora, como decías, ¿no? Trabajando con unos colectivos concretos que seguramente no tengan vínculos con el arte, pero que sus haceres son muy creativos y muy culturales, porque el contacto con la tierra, el contacto con la propia naturaleza, a mí me gusta mucho Silvia Federici que habla de eso, ¿no? De como el retorno al cuerpo. Y para nosotras es esto, ¿no? Desde la Bienal, el retorno al cuerpo, actuar desde el cuerpo, desde los saberes que tenemos ahí dentro y que se van transmitiendo generación tras generación. Creo que esto, la cultura nos da este espacio para esta transmisión y para mejorar, ¿no? Entonces, creo que en cuanto a tu pregunta original, lo que era el tema de que el que se haya hecho popular lo folclore, lo rural. Efectivamente es positivo, o sea, por favor, que sea así mucho más y realmente desde una posición, yo siempre lo digo, constructiva, porque tampoco podemos ahora, que es algo también que pasó durante el COVID, ¿no? Todo el mundo de repente fue el éxodo hacia lo rural, ¿no? Todo el mundo se fue de las ciudades para irse a lo rural. Creo que también debemos respetar, ¿no? Y por eso también, pues desde la propia Bienal intentamos entender el contexto para no ir como una especie invasora, pero realmente los aprendizajes desde ahí son muy positivos y mucho más rápidos que desde lo urbano, pero se complementan. Entonces, yo creo vamos, que es esencial para una transición ecológica que vuelva a esto. Y bueno, como decíais en la propia pregunta, ¿no? Todo es cíclico y estamos volviendo a esta parte porque yo creo que hemos estado tan desesperados en reconectar con aquello que ya no teníamos, ¿no? Que al final ha sido, bueno, o sea, era un callejón sin salida, ¿no? Volver hacia atrás pero como decíais ahora, no es el volver hacia atrás desde una forma pesimista, ni mucho menos, sino coger todo lo bueno que nos da lo rural y lo ancestral y transformarlo en el presente futuro, porque al final es eso, o sea, estamos hablando de nuevas utopías que ya están ocurriendo. Bueno, no sé si tampoco he respuesto bien la pregunta, pero sí. Vamos con Noelia con la última respuesta y ya cerramos la mesa.
Pues yo totalmente de acuerdo con lo que comentaron Manuel y Carla. Y desde nuestro punto de vista, como trabajamos mucho con el tejido empresarial gallego, sí que hemos notado un cambio, pero brutal. O sea, llevamos ya 20 años y lo que antes era impensable, de Soños nació con esa ilusión de quedarse en Galicia para cambiar. Al principio era un poquito, como tú decías, los diseñadores son una panda de frustrados, pues sí que empezamos siendo un poco frustrados y veíamos que esto era difícil, pero que va. Ha cambiado todo un montón. El respeto hacia la tradición y hacia el patrimonio que tenemos ahora es brutal. O sea, cambió incluso en empresarios urbanos y tal. Sí que, de hecho, muchas imágenes quieren hacer alusión, ¿no? Ir al pasado, ir a la tradición para inventarte el futuro, no para hacer un remake, ¿no? Y eso sí que está ocurriendo. Y luego lo de realmente el rural, ahora, claro, es que se ha creado una oportunidad eh, brutal porque hay un montón de emprendedores que ya no hay como distancias, ¿no? Desde el rural se pueden hacer cosas increíbles y nosotros lo estamos viviendo porque mucha gente viene a crear sus imágenes, a crear su tienda o lo que sea y que están desde el rural con proyectos súper innovadores y que te sorprenden. Entonces, bueno, creo que ahí está la oportunidad y el cambio por fin de mentalidad. Pues bueno, yo creo que nos ha dejado un montón de aprendizajes esta mesa, ha sido súper interesante. Me quiero acordar también de Fundación Didac, que no ha podido estar, pero que es socio de la jornada de Rural Lab en general y que, bueno, seguro que también están de acuerdo con muchas de las cosas que hemos dicho porque lo trabajan también muy habitualmente. Y vamos a cerrar ya, si os parece, esta mesa y vamos a seguir con la siguiente, que es de actuaciones en marcha para la recuperación del patrimonio en Ares y Galicia. Nos dais 2 minutos que cambiemos las cosas y seguimos. Gracias. Gracias.